Rey de la Destrucción temporada 2 Kotei Guremori no Taito capítulo 20 Nunca tientes al demonio rojo. Él había perdido la cuenta de cuántos años habían transcurrido desde que fue expulsado del cielo. Durante ese tiempo había tenido momentos buenos y momentos difíciles, enfrentado a seres poderosos y otros no tanto. Desde que se convirtió en uno de los líderes de Grigori se había alejado bastante del campo de batalla, pero aún así podía recordar cada sensación sentida en cada uno de los combates que había tenido durante la guerra entre facciones. Pero si podía ser sincero consigo mismo, ninguna de esas sensaciones se podía comparar con la que estaba sintiendo ahora. Sus instintos de supervivencia se habían disparado a niveles incluso mayores que cuando se enfrentó por primera vez a un satán. El miedo y nerviosismo sentido en esa ocasión no podía compararse. Esos ojos rojos y esa aura maligna, la increíble cantidad de poder demoníaco le trajo recuerdos del primer Lucifer, el demonio más poderoso que haya existido nunca. Lo peor de todo era que tal miedo infundado en él no provenía del actual Lucifer, o de un demonio con decenas de años de combate y formación, sino que era todo lo contrario. Tal despliegue de poder provenía de un adolescente de menos de 20 días del nombre. Pero aún así liberaba un aura y poder que era de temer. Esto es una locura. ¿Cómo es posible que alguien tan joven tenga tanto poder?, pensó. Su corazón por un segundo había dejado de latir provocándole una muerte ligera. Un par de segundos después comenzó a latir de forma regular otra vez, pero eso no impedía sentirse algo abrumado por el poder del joven demonio Gremori. Los ojos de Naruto parecían brillar intensamente, era como si se trataran de dos faros de color rojo cuya luz inquietaba a los presentes. El desborde de poner puso en guardias a todos los presentes, incluso la esposa del Lucifer se mantuvo en guardia. El Naruto que ellos conocían había desaparecido y había sido reemplazado por alguien frío, alguien que no contaba con ningún tipo de consideración o temor a lo que sus acciones podrían causar. También no parecía tener miedo alguno. Él encaraba al líder de Grigori como si este no fuera nada para él. No me importa quién sea Azazel, yo Naruto Gremori personalmente me encargaré de matar a todo aquel asqueroso Datenshi que intente o piense siquiera en colocar sus sucias manos en mi torre, dijo. Su voz era completamente seria, carente de cualquier tipo de humor. Su mirada y porte era el de alguien que estaba dispuesto a acabar con el mundo con tal de hacer ley sus palabras. Azazel, el líder de Grigori y de todos los ángeles caídos, tragó un poco cuando sintió que el poder del pelirrojo parecía ir en aumento. Por el rabillo de su ojo pudo divisar una sonrisa en el rostro de Balí, como si lo sucedido lo emocionaba. Maldito fanático de las peleas, pensó internamente. Balí tenía la costumbre de emocionarse y querer enfrentar a personas que él consideraba poderosas, y el heredero Gremori se podría considerar el demonio joven más poderoso dentro de la habitación. Después de todo, ser capaz de comandar a alguien con la habilidad de acabar con un ángel caído de 10 alas sin mucho esfuerzo era un indicativo de eso, sin mencionar que se había enfrentado contra un Mao de igual a igual. Superando cualquier miedo que pudiera haber surgido después de la explosión de poder del pelirrojo, él sonrió. Sus ojos fueron testigos de cómo los ojos del pelirrojo parecieron fruncirse un poco más en respuesta a su sonrisa. Era evidente que este quería destriparlo vivo. Tosiendo un poco en su mano, decidió hablar antes de que las cosas escalaran y se salieran de control. Aunque no lo creas, Naruto-san, comenzó a decir, sus ojos fijos en el Gremori del otro lado de la mesa. Eso fue lo mismo que les comenté que sucedería a mis generales en caso de que alguien intentara algo en contra de la persona que acabó con la vida de Kokiabel, continuó diciendo. Sus ojos fueron testigos de cómo la mirada del pelirrojo se volvió más ligera, su corazón latía con más tranquilidad, pero sus instintos aún seguían activos, advirtiéndole que el peligro aún no había pasado. Así que les advertí que yo en persona pondría fin a sus vidas si cualquiera se atrevía a ir en contra de mis órdenes de atacar al heredero Gremori. Naruto sonrió de una forma que causó miedo en la mitad de los presentes.
Hace 6 meses alguien intentó matar a uno de mis obispos, comenzó a relatar el pelirrojo. El pobre bastardo pensó que por ser mujer tendría ventaja contra ella, que su género lo volvía superior, dijo, nuevamente sus ojos parecieron brillar ligeramente. El pobre bastardo nunca estuvo más equivocado en toda su vida. Cuando mi obispo terminó con él no para de suplicar que le pusieran fin a su vida y su sufrimiento, y eso hice. Colocando ambos codos sobre la mesa apoyó su rostro contra sus manos, la corona en su cabeza se movió ligeramente pero no cayó. Durante 2 semanas me aseguré de mantenerlo con vida. Al principio no quería hablar sobre quién lo contrató para matar a mi obispo, pero después de un par de, digamos, secciones nocturnas por detrás de sus manos sonrió cruelmente. Me contó todo, quién lo contrató y dónde estaban escondidos. El resto de mis compañeros querían encargarse del problema, pero insistí en hacerlo yo en persona. ¿Recuerdan lo que le hice a sus hombres? Él preguntó, pero no espero respuesta. No es como si alguien quería darla de todos modos. Lo que les hice a sus hombres es nada en comparación con lo que le sucedió a quien amenazó con la vida de mi obispo. Eso debería darles una idea de lo que yo sería capaz de hacer con tal de proteger a mis seres queridos. Por la mirada en sus ojos era evidente que el pelirrojo estaba diciendo la verdad, y después de lo que habían visto era imposible no creerle. Después de todo, él decapitó a más de una docena de personas y apiló sus cabezas en una bandeja llena de frutas. Azazel nuevamente se estremeció. Era evidente que la historia estaba dirigida a él más que a cualquier otra persona en la habitación. Créeme cuando te digo que no tienes de qué preocuparte, Naruto-san comenzó a decir lentamente. Les advertí que un ataque contra tu gente desencadenaría su muerte, sin mencionar que un ataque contra el heredero Gremory posiblemente terminaría desatando la guerra que Kokabiel tanto anhelaba. Entonces, ¿a qué sentido tenía todo esto? Azazel, preguntó Michael, mirando al hombre que una vez fue su hermano. Su mente estaba tratando de olvidar las imágenes que su cerebro creó en base al relato del Gremory. El pelirrojo era sin duda alguien cruel, sádico y sin ningún tipo de amor por la vida. Era como ver al primer Lucifer nuevamente. Ambos son tan parecidos, pensó. Entre las cosas que ambos compartían en común era su increíble poder, su crueldad, su gran desprecio por la vida y su lealtad hacia sus seres queridos. Azazel pareció encogerse de hombros mientras aparentaba estar relajado, pero los Mao y el mismo Michael se percataron del ligero miedo en sus ojos. Una gota de sudor casi imperceptible bajaba con lentitud por su sien derecha. Solo quería ser testigo de la reacción del joven Gremory, eso es todo, dijo, como si enojar a alguien como el heredero de la casa Gremory era algo divertido. Dicho heredero era alguien que había demostrado no tener miedo a ninguno de los presentes en la habitación y que estaba dispuesto a acabar con quien sea con tal de proteger su territorio y las personas bajo su mando. A pesar de todo lo que se dijo anteriormente, la realidad es que no estoy interesado en una guerra o algo parecido a eso, como si hubiera olido algo pútrido. Azazel movió su mano frente a su rostro un par de veces en un gesto que muchos consideraban como si lo que había hecho no tenía mucha importancia, la verdad. Así que ¿por qué no olvidamos todo lo ocurrido y nos concentramos en lo importante?, dijo. Sus ojos se posaron en cada una de las personas en la mesa. Basta del pasado, y Kokiabel comenzó a decir después de unos segundos de silencio. Kokiabel está muerto y sus planes fueron arruinados por el joven Gremory. Olvidemos todo y concentrémonos en el futuro, que es lo importante. Sus ojos se posaron en cada líder presente en la habitación. Algunos lo miraban con algo parecido a la desconfianza. Firmar los tratados es la única forma en la que podemos evitar que un incidente como este vuelva a ocurrir en el futuro. Algunos de los demonios más se sorprendieron por las palabras del hombre de cabellos negro y rubio. Digo, después de todo, el motivo principal por el cual todos estamos reunidos en este lugar es para eso, ¿no? Para firmar el tratado y de esa forma llevar a una verdadera era de paz a todas las facciones. Terminó con una sonrisa en su rostro.
Durante un tiempo toda la habitación se quedó en completo silencio mientras los presentes mantenían sus miradas fijas en el ángel caído. El silencio era tal que incluso se podía escuchar la conversación que estaban teniendo los demonios del otro lado de la puerta. Seres como Michael, Serafal y Sirsech se quedaron en silencio, algo atónitos mientras observaban a Azazel reír de forma laxa. Ninguno de los presentes podría siquiera comenzar a comprender qué era lo que pasaba por la cabeza de este. Primero exigía que el culpable de asesinar a Cocabiel pagara por la muerte del miembro de Grigori, solo para unos minutos después retratarse diciendo que todo lo que había dicho solo era para ver la reacción de Naruto. El reinado del silencio fue destruido por uno de los miembros de la nobleza del Gremori. No sé si eres la persona más valiente o la más estúpida de este mundo, Soma, también conocido como Drogon, dijo mientras fijaba sus ojos en el hombre de cabellos bicolor. ¿Crees que es algo divertido o una buena idea invocar la furia de Naruto? El dragón sacudió la cabeza ante la estupidez de Azazel. Existen muy pocas cosas que puedan causar miedo en mí. La furia de Naruto es una de esas cosas que pueden causar que hasta un dragón como yo sienta miedo por su vida, dijo, conociendo bien lo que sucedía cuando su invocador estaba realmente molesto. Muy pocas veces había podido ver al Gremori realmente furioso. Una de esas veces fue en donde se le otorgó el sobrenombre del Rey de la Destrucción. Mientras el dragón hablaba, la mirada del segundo hijo de la casa Gremori se mantuvo fija en Azazel. Sus ojos pasaron de rojos a verdes y de verdes a azul. Su energía demoníaca disminuyó a niveles normales, causando tranquilidad en los corazones de los más débiles, quienes temían que estallara una pelea entre el demonio y el líder de los caídos. Tomando la copa de vino sobre la mesa, Naruto observó su propio reflejo en el vino durante unos segundos antes de comenzar a hablar. Hablas acerca de no tener intenciones de una segunda guerra, dices que deseas la paz entre facciones y todo eso. No había necesidad de que mirara a la persona, era evidente para todos que él le estaba hablando a Azazel, quien lo miró de forma intrigada. Pero tus acciones recientes demuestran todo lo contrario. Al final de su diálogo se dio un trago de su vino, el líquido con un volumen de 30% de alcohol bajó por su garganta con suavidad. Una vez terminado, colocó la copa de oro sobre la mesa nuevamente. Azazel observó al Gremori, la copa comenzó a llenarse por sí sola. Una vez llegada casi al borde, el vino se detuvo de forma inmediata. Su ceja derecha se elevó unos centímetros más que la derecha. ¿Qué quieres decir con mis acciones? Él preguntó confundido, no sabiendo a qué se estaba refiriendo el pelirrojo. ¿Realmente no sabes de lo que estoy hablando? Azazel preguntó. Los ojos del Gremori se posaron en el líder de Grigori, toda su atención se concentró en este al tiempo que se olvidaba de todos los demás en la habitación. Azazel no dijo nada, por lo cual el pelirrojo volvió a hablar. Entonces será de esa forma, dijo. Al parecer Azazel quería hacerse el estúpido para no admitir lo que él ya sabía. Bien, entonces juguemos tu juego, dijo el Gremori seriamente. Cuando hablo de tus acciones, Azazel, me estoy refiriendo al hecho de que deliberadamente nos has estado mintiendo cuando dijiste que llegaste a esta ciudad para tratar de descubrir las verdaderas intenciones de Coquiabel, y que una vez lo hiciste enviaste a tu perro para darle caza. Azazel asintió, estando de acuerdo con el pelirrojo. Pero mi inteligencia dice lo contrario. Por un segundo Azazel pareció haberse puesto nervioso, moviendo sus ojos de un lado a otro vio que los líderes lo estaban observando fijamente. No sé de qué estás hablando, Gremori-san, dijo, tratando de ocultar el hecho de que había sido descubierto. Su mente trataba de descubrir cómo el heredero se había enterado de todo. Luego recordó las cabezas que antes estuvieron sobre la mesa. Entre los muertos había dos que sabían sobre su estancia en la ciudad de Kou, y si daba fe a las palabras del pelirrojo, este los había interrogado personalmente, así que era probable que uno de ellos haya hablado para salvar su vida. Cosa que no sucedió, ya que su cabeza fue utilizada como centro de mesa hace unos minutos. Una sonrisa se formó en los labios del segundo hijo nacido en la casa Gremori.
Fuera de Circe, Serafal y Michael, todas las demás miradas estaban puestas en él. ¿En serio no sabes? Dijo, y no espero respuesta del caído, chasqueando los dedos hizo que su obispo de cabellos rubios diera un par de pasos al frente. Mei-chan, por favor reparte las carpetas, pidió amablemente a la joven obispo de primer año. Como ordene Naruto-sama, dijo ella. No era común que se dirigiera a Naruto con tal formalismo, él mismo lo odiaba cuando sucedía, pero ella sentía que dado a la situación y las personas a su alrededor sintió que la situación lo ameritaba. Sobre sus manos se formó un círculo mágico, 10 segundos después 5 carpetas de color rojo con el símbolo Gremory cayeron sobre sus manos. Uno por uno ella comenzó a rodear a los líderes presentes y colocar una carpeta justo enfrente de ellos. Cuando terminó de colocar la última carpeta, que era la de pelirrojo, ella fijó su mirada en él. ¿Listo, Naruto-sama? ¿Algo más en lo que pueda servirle?, preguntó sumisamente. El Gremory negó con la cabeza mientras la miraba. Un excelente trabajo como siempre, Mei-chan, ahora regresa con los demás, dijo, y ella asintió antes de tomar su lugar nuevamente junto a los demás miembros de la nobleza del pelirrojo. Sus ojos pasaron del obispo a los demás sentados alrededor de la mesa. Si pueden ser tan amables, me gustaría que le den un vistazo a la carpeta colocada justo frente a ustedes, dijo el oji azul. Los líderes se miraron entre sí, la curiosidad brillaba en sus ojos. El primero en tomar la carpeta y ver su contenido fue el mismo Azazel. El caído lo ocultó perfectamente, pero sus ojos se abrieron de par en par y su sangre se heló al ver el contenido de la carpeta. Dentro había fechas, nombres, fotos, muchas de ellas. En algunas de ellas se podía ver al líder de los caídos de compras en diferentes tiendas a lo largo de toda la ciudad de Kou. También habían fotos del lugar que utilizaba como su residencia dentro de la ciudad, e incluso del interior de su apartamento, dando a entender que el Gremory había estado en su departamento sin que él o alguien más se hubiera dado cuenta. ¿Cómo demonios obtuvo todo esto?, pensó. Una cosa era obtener información mediante la tortura de sus hombres, pero otra muy diferente era obtener fotos de él mientras estaba dentro y fuera de su residencia. Nunca sentí ningún tipo de presencia o energía que indicara que alguien me había estado siguiendo, siguió pensando, tratando de encontrar una respuesta a la pregunta no formulada. Sus ojos se posaron en el pelirrojo y lo comprendió todo. Este chico es mucho más de lo que demuestra, pensó. Era evidente para todos que el Gremory era alguien de tener en cuenta, y por lo visto contaba con un espía que podía esconder su poder y energía demoníaca a la perfección, alguien con la suficiente habilidad como para ser invisible para alguien como Azazel. ¿Qué es esto que estamos viendo, Naruto?, Circe preguntó luego de abrir la carpeta y ver parte de su contenido. Él no respondió, él solo tomó su copa de vino y se dio un largo trago de su bebida. Cuando terminó, el objeto de oro estaba casi vacío. Un segundo después comenzó a llenarse por sí sola nuevamente. Como pueden observar, esas carpetas contienen todas las pruebas e información que uno de los miembros de mi nobleza pudo reunir durante los últimos 6 meses, reveló. En ellas podrán encontrar pruebas meticulosamente documentadas de cada movimiento, cada visita, lugares visitados, duración de esas visitas y reuniones que ha tenido Azazel durante los últimos 6 meses aquí en territorio Gremory. Por lo tanto, queda demostrado que no solo sus hombres, sino que el propio líder de Grigori invadió territorio enemigo sin ningún tipo de autorización o permiso que le permitiera estar en esta ciudad. Las miradas cayeron sobre el caído. Azazel ha estado viviendo en esta ciudad los últimos 3 meses, en los cuales ha tenido interacciones con el peón de Rías. Gremory Rías y Sona abrieron sus ojos al máximo. Ninguna de ellas podía creer que el líder de una facción enemiga había estado viviendo junto a ellos y nunca pudieron darse cuenta. Lentamente las dos comenzaron a comprender el por qué Naruto había sido asignado como único regente de la ciudad. Claro, no es como si la idea la gustara mucho. Pero ya la decisión había sido tomada por sus padres. Claro, ellas podían apelar la decisión tomada por sus padres,
Pero por lo expuesto recientemente era evidente que ambos líderes estarían del lado del pelirrojo. Sona fijó sus ojos en Naruto, sus puños se apretaron ligeramente. Nuestras habilidades están en niveles muy diferentes, pensó odiando el hecho de que Naruto era superior a ella en muchos sentidos, sin mencionar que los miembros de su nobleza estaban en otro nivel comparado con los suyos propios. Tsubaki miró a su líder con una mirada llena de simpatía, comprendiendo y odiando el sentimiento de su líder. Sona-sama pensó odiando no solo al Gremory, sino la imagen de incompetencia y débil que Naruto había creado delante de los Mao y los líderes enemigos al demostrar que en unas cuantas semanas él había hecho más por el territorio Gremory City que lo que había hecho Sona en todos los años que había estado gobernándolo junto con Rias. Por otro lado, Naruto continuó con lo que estaba diciendo. Los últimos 3 meses Azazel ha estado viviendo en un apartamento en el centro de la ciudad el cual fue comprando por una empresa humana, pero luego de una extensa investigación se descubrió que se trata de una empresa subsidiada por Los Ángeles Caídos, continuó el Gremory. Durante todo ese tiempo Azazel se reunió un total de 9 veces con el peón ya mencionado, su coartada era la de un solitario humano el cual había invocado a un demonio por error. Un suspiro escapó de los labios del pelirrojo mientras negaba con la cabeza. Después de su primer encuentro Azazel invocaba al peón para que le hiciera compañía, ambos se pasaban horas jugando videojuegos y hablando sobre los cuerpos de las mujeres. Nuevamente el Gremory realizó una pausa. Nunca antes en mi vida había tenido tantos deseos de haber nacido ciego y sordo hasta el día en que visualicé las grabaciones de las reuniones que ambos sostenían. Solo la idea de recordar lo que ambos hablaban le inducía el vómito. Los ojos de Ria se posaron en su peón. ¿Todo eso es cierto, Issei?, preguntó ella incrédula. Era fácil confundir a un ángel caído de solo 2 alas con un humano dado al hecho de que su poder era muy bajo, pero alguien como Azazel era difícil no notar su poder, incluso para Issei quien no contaban con habilidades mágicas debió haberlo notado. Issei miró a su rey y vio que ella no parecía estar para nada contenta con lo que estaba escuchando. No, digo, si se apresuró a decir rápidamente. Me refiero a que no sabía que él era un ángel caído, pensé que solo era un anciano solitario e indefenso, por eso nunca dije nada y siempre iba a su casa cuando me invocaba para jugar videojuegos y ver sus revistas rápidamente guardó silencio antes de terminar, ya su líder estaba bastante molesta por no haberse dado cuenta de quién era Azazel en realidad, así que no quería empeorar las cosas hablando sobre las revistas porno que le prestaba. Él no solo tenía a alguien vigilándome, también estaba grabando nuestra conversación. XX, pensó Azazel incrédulo. Su departamento, aunque se trataba de algo temporal, constaba con hechizos de protección, vigilancia constante tanto con cámaras como de sus agentes humanos. Era imposible que el pelirrojo o alguien más pudiera entrar sin que fuera detectado. Pero por otro lado las fotos no mentían, en una de ellas se podían ver él e Issei jugando Mortal Kombat 1 en su consola Series X. ¿Cómo obtuviste todo esto, Naruto-san? Esta vez fue Michael quien habló mientras observaba al heredero Gremory completamente intrigado pero cauteloso. El cómo esta información llegó a mis manos no es tan importante como el hecho de que Azazel haya infringido los acuerdos establecidos en el primer tratado y haya decidido vivir de forma ilegal durante los últimos 6 meses en territorio Gremory. La mirada del pelirrojo pasó brevemente sobre Rias y Sona, pero rápidamente la posó de nuevo sobre Michael antes de que cualquiera de ellas lograra cruzar mirada con él. Sinceramente no entiendo el cómo, a pesar de haber una heredera de una gran casa y la segunda en línea de otra, sin mencionar los más de 20 demonios reencarnados que componían ambas nobleza, y aún así ninguno de ellos pudo darse cuenta del hecho que a menos de 500 metros de su amada academia se encontraba viviendo el líder de los Ángeles Caídos. Durante 6 meses Azazel estuvo viviendo en esta ciudad bajo las narices de Gremory-san y Citri-san y ninguna se dio cuenta de esto.
3 de esos 6 meses fueron de forma ininterrumpida, a los miembros de mi nobleza solo les tomó 2 semanas encontrarlo, dijo antes de sacudir la cabeza de forma desaprobatoria. Y aún así ustedes se preguntan sobre el por qué Lord Gremory y los Itri decidieron otorgarme el título como regente supremo de esta ciudad. La decepción era evidente en las palabras del pelirrojo. Por otro lado, aún para alguien con tan bajo nivel de poder es increíble pensar que un demonio portador de uno de los Longinus más poderosos no pudo percatarse que la persona a su lado era un ángel caído. Nuevamente la mirada del Gremory cayó sobre Azazel. Lo que nos lleva a las siguientes preguntas: ¿sobre qué otras cosas nos has estado mintiendo, Azazel? ¿Será que tú estabas en complicidad con Coquiabel en su plan de comenzar una nueva guerra? Sería muy fácil y conveniente para ti culparlo de todo ahora que está muerto y no puede defenderse, terminó el Gremory con una mirada llena de sospecha hacia el líder de los caídos.